el doctor Alfredo Borrero Vega. Señor vicepresidente, buenos días. Muy buenos días, Vicente, muy buenos días a todos ustedes, un gusto saludarles. Quito también amaneció con lluvia y con accidentes, así es que estamos igual que en Guayaquil. ¿Cómo están ustedes? Gracias a Dios, hasta aquí bien, mi querido señor vicepresidente, luchando por la vida y sabiendo convivir con la pandemia. ¿Cómo ve la situación hasta aquí en los 100 días de gobierno con la pandemia exclusivamente, señor vicepresidente? Usted que ha estado a la cabeza de esta situación tan delicada. La pandemia se convirtió en una nube gris que paró al Ecuador y paró el mundo. A nosotros particularmente el 16 de marzo nos prohibieron bajar a la calle y hemos pasado épocas duras, difíciles, porque hemos perdido familiares, amigos que han estado hospitalizados, es decir, el nudo fundamental construido alrededor de la pandemia significó que perdamos negocios, que no se reactive la economía. Con esta visión, cuando estuvimos en la campaña, el actual presidente me pidió que conforme un comité de expertos para tener un plan de vacunación, y eso lo realizamos entre el mes de septiembre y noviembre, y continuamos en este proceso hasta presentarle ya al presidente electo un plan de vacunación que se cumplió con rigurosidad. Nosotros hasta el momento hemos cumplido con los 100 días de haber vacunado a más de 9 millones de ecuatorianos con segundas dosis. De hecho, si ustedes me permiten leer el vacunómetro, hasta el día de ayer tenemos primeras dosis 10.699.602, segundas dosis 9.263.839 y total dosis 19.962.941. Ojo, esto no nos permite todavía cumplir con la meta que va a ser la de llegar a la inmunidad de rebaño. Necesitamos aproximadamente 12 millones de ecuatorianos para que tengan segundas dosis y podamos llegar a esta ansiada inmunidad de rebaño. A partir del día 13 estamos vacunando a niños, a jóvenes desde los 12 a 16 años, nos están llegando vacunas. Y si necesitásemos vacunarnos terceras dosis, vamos a tener vacunas suficientes para administrar la tercera dosis. ¿Cuándo se tomará una decisión, señor vicepresidente? Estamos conversando con el doctor Borrero, vicepresidente de la República, el doctor Alfredo Borrero Vega, vicepresidente de la República. ¿Cuándo se tomará una decisión de la tercera dosis? Ya en Estados Unidos se le está aplicando. Sí, yo creo que es importantísimo en los temas médicos tener evidencia científica. En términos generales, lo que ocurre es que aparentemente existe una inmunidad generada ya en el cuerpo que dura unos 6 meses aproximadamente, un poquito más en algunos casos, y luego comienza a caer. Entonces, cuando esto se dé, nosotros vamos a tener seguramente que un refuerzo, como ocurre, por ejemplo, con la vacunación para la fiebre estacionaria, para la influenza uno tiene que vacunarse cada año. Sospechamos que esta definición, algunos países ya lo están haciendo, están inmunizando terceras dosis a pacientes de 60 años para arriba que inmunocomprometidos. Lo importante es que si se toma esta decisión avalada por organismos internacionales y por evidencias científicas, nosotros hasta finalizar el año vamos a tener aproximadamente 32 millones de vacunas en el país. Las vacunas en el país, doctor, la tercera vacuna si es necesario. Pero pasemos a otra situación, el tiempo es cortito. El presupuesto general del Estado. Ya hay una serie de voces de diferentes grupos políticos o bancadas en la Asamblea que dicen que no van a aceptar el presupuesto que presenta el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Conocemos que en el presupuesto se ha destinado 2.800 millones de dólares, casi 3.000 millones de dólares exclusivamente para la salud. ¿Usted cree que con ese valor se va a evitar los problemas que conocemos y que usted los ha descubierto, tanto en el IES como en los hospitales de servicio público estatales, doctor? Nosotros vamos a cambiar el modelo de atención de salud, ese es nuestro plan, de un modelo de tipo preventivo. En la actualidad tenemos un modelo de tipo curativo. Vamos a dar un gran salto donde vamos a atender
en los primeros, segundos niveles de atención de salud. Primero, ahí se atiende el 80% de la patología de los ciudadanos, y segundo, es más barato. Como usted sabe, Vicente, más barato es prevenir que curar. Una paciente que se le haga un Papa Nicolau que cuesta $18, y si no se le cuida, esa paciente puede tener un cáncer cérvico uterino que cuesta por lo menos, a más de la vida, $100,000, $100,000 del tratamiento. Entonces, hasta el momento el presupuesto en el área de salud bordea los 2.800, como usted le dice, casi 3.000 millones de dólares, y el del IES es aproximadamente 1.400 millones. Dinero sí existe. Lo que ha existido como denominador común, y eso vamos a combatir nosotros, la corrupción. Entonces, cuando la corrupción campea, por más dinero que usted tenga, no le va a alcanzar nunca, porque compra con sobreprecio todo lo que está en el escenario de compras, y eso es lo que a la final termina perjudicando a los ecuatorianos. Doctor, pero ¿qué posibilidades existe de que el médico recete y esa receta vaya directo a las diferentes cadenas de farmacias que ya existen en el Ecuador, bien organizadas y con sus sistemas digitales, etcétera, etcétera, y el Estado llega a un acuerdo con estos laboratorios directos para no llenar a los hospitales de medicinas, que ahí es donde existe la corrupción? Exactamente, nosotros queremos utilizar una herramienta tecnológica que se llama receta electrónica. Eso nos va a permitir ver la trazabilidad del medicamento, es decir, el paciente va, sabemos que es un paciente diabético que tiene que recibir su medicación, y para un mes le vamos a dar los medicamentos. Eso es importantísimo, para que no exista sobre stock. Y ese sobrestock generalmente termina embodegado y botado con un ingente gasto para el Estado. Entonces, el objetivo final es que el paciente, cuando le recetan, le prescribe, salga con todos los medicamentos que alguien le dé. ¿Y quién es el que alguien le dé? El Estado, porque el Estado tiene la obligación, no lo que ocurre ahora, que usted se va con una receta, le dan uno y le dicen pase al frente es la botica que está surtida y ahí sí tiene que comprar. Nosotros queremos, utilizando el término, externalizar las farmacias. En los hospitales existen dos tipos de farmacias, las hospitalarias y las farmacias de consulta externa. El 30% de prescripción es en las hospitalarias, esas se van a quedar, pero nosotros queremos ver el mecanismo de cómo le entregamos al paciente su receta. Puede ser que no necesite ni ir a la farmacia, que se le vaya a entregar en su casa, como ocurre en algunos casos de pacientes que no pueden inmovilizarse, que tienen algún problema de salud. Lo que usted lo dice es perfecto. Nosotros lo que queremos es que el Estado tenga una relación directa para que compre menos y pague a las farmacias. Eso me han dicho que quiero privatizar la salud. Eso no es privatizar la salud. Jamás vamos a privatizar la salud. Lo que queremos es darle el mejor servicio, con calidad, para que el ciudadano, que es nuestro objetivo final, tenga sus medicamentos. Doctor, faltan 21 minutos para las 8, para las 9 de la mañana, ya 21 para las 9, con el doctor Alfredo Borrero Vega, vicepresidente constitucional de la República. Pasando a otros temas, Leopoldo Izquierda Pérez, ¿en qué condiciones en estos momentos está la reactivación de ese instituto que hubiese ayudado mucho en esta pandemia? Se encargaron de destruir el Instituto Izquierda Pérez, dividiéndolo en tres. Y cuando lo dividieron en tres, lo que hicieron es comprar vacunas. Por ejemplo, a países como a Cuba se compró vacunas, ya no teníamos suero antiofídico. Lo que producía el Izquierda Pérez, que además de ser un centro de producción de primera línea, era un centro de investigación, conformado por médicos investigadores de primerísima línea. A los pocos días de asumir la vicepresidencia, por encargo del señor presidente, me reuní en Guayaquil con un grupo de expertos y grupos de personalidades de la salud para tener una hoja de ruta. Ellos se reunieron, hicieron un diagnóstico de cuál es la situación de Izquierda Pérez, y nosotros nos tenemos que volver a reunir para ver cuál es el camino. El camino yo creo que es mantener, rehabilitar, mejorar y volver a lo de antes, es decir, a un sitio de producción de suero antiofídico, de vacunas, no solo para el COVID, de todo tipo de vacunas, que siga constituyéndose un faro que iluminaba no solamente a Guayaquil y al Ecuador, sino a Latinoamérica, porque era un sitio de referencia
como así se constituyó el Izquieta Pérez. Pero hay un problema, según hemos investigado, señor vicepresidente, 19 minutos para las 9 de la mañana. Se necesita un capital muy importante para reactivarlo, porque todo está destruido y obsoleto. ¿Existe la capacidad económica para poderlo reactivar al 100%? Sí, yo he visitado 2 veces el Instituto Izquieta Pérez. Tenemos el edificio antiguo que está en soletas, como se dice vulgarmente, y donde está funcionando el instituto, el INSPI, frente al Hospital de Infectología, que le están tratando de rehabilitar. Nosotros tenemos que buscar la mejor forma, y los recursos, cuando son administrados de manera prístina, con honestidad, van a alcanzar. Entonces, sí es necesario destinar dinero para mejorar la estructura, no solo física, sino laboratorios de investigación. Tenemos que hacerlo, porque eso es invertir en el país. Así es que vamos a hacerlo. Doctor, la reactivación del CONASA, o sea, del Consejo Nacional de Salud, ¿cómo está? El Consejo Nacional de Salud lo mataron. ¿Por qué? Porque lo quitaron el presupuesto, le quitaron la casa y nunca se reunieron, destruyeron el CONASA. Nosotros, en las primeras acciones que tuvimos fue elegir un director de CONASA y convocarse. Creo que el 25 de agosto fue la primera reunión del CONASA, que es, como usted conoce muy bien, la mesa donde están todos los que participan en salud. Ahí está el ministerio, el IES, las Fuerzas Armadas, las prefecturas, los municipios, la academia, todos los privados, para que en ese centro se dicten las políticas de salud. Creo que es importantísimo que, aunque tengamos puntos de vista diferentes, avancemos a construir un programa nacional de salud. Ya está activa una de las mesas, que es la mesa sobre el asunto de fármacos, revisar el cuadro básico de medicamentos y que ellos den las recomendaciones sobre cuáles son los que se deben utilizar. Por lo tanto, el haber resucitado un muerto constituyó uno de los avances más importantes en salud pública que hemos vivido en los últimos años en el gobierno del presidente Lasso. Usted es el vicepresidente de la República, doctor Borrero. 17 minutos para las 9 de la mañana. Tiene mucho que ver con el presupuesto general del Estado también. Dentro de ese presupuesto se está tomando en cuenta los casi 7.400 millones de dólares, 7.300 y pico de millones de dólares que le debe el Estado al IES, hablando de salud pública y de instituciones. El primer concepto que debemos mantener es que el IES no es del Estado. El IES es de nosotros los afiliados, y muy mal hizo el Estado al meter mano y tomarse el dinero que no es propio, que es dinero que nos pertenece. Por lo tanto, ante esa realidad, el presidente Lasso ya buscó la forma de efectivamente cumplir con esa deuda que tiene el Estado con los afiliados. Por lo tanto, él se le ocurrió, por ejemplo, una idea, me acuerdo en una entrevista que dijo, destinar la producción de un pozo petrolero para ir pagando las deudas del Estado. Por lo tanto, el inicio de la solución de los problemas comienza cuando se reconocen los problemas, y se ha reconocido un problema heredado, un problema que no es nuestro, pero que se le va a dar solución por beneficio de todos nosotros, de nosotros los afiliados. Hay una oferta de posgrados en medicina general y hay un plan transformando la salud. ¿En qué consiste exactamente los dos temas, doctor? Nosotros queremos cambiar el modelo de atención de salud de un modelo de tipo curativo a un modelo de tipo preventivo, en donde tengamos salud, salubridad y vida saludable. Citaré un ejemplo: queremos dotar de agua potable al 40% de ecuatorianos que no tienen agua potable ni alcantarillado, para lo cual hemos conversado con los señores alcaldes, con los GATS, para que ellos siembren el dinero que tienen bajo la tierra, es decir, que hagan alcantarillado, que hagan buenas plantas procesadoras de agua. Eso creo que es importantísimo. Y con eso vamos, en la fase de salud, vamos a privilegiar a la prevención, a los centros de primera y segunda atención de salud, a los hospitales, a los centros de salud que ahora están cerrados, para que ahí el paciente tenga su atención primaria. Con lo cual vamos a atender al 80% de la patología. Y como usted conoce, prevenir es mucho más barato que curar. Por lo tanto, eso está relacionado con el plan del gobierno, que es un plan a largo plazo. Hemos cumplido con el tema de vacunación, pero todavía tenemos un largo camino
para mejorar la estructura del Sistema Nacional de Salud. Ahí nos viene una duda, doctor. No duda, ¿no? Sino algo práctico. 14 minutos para las 9 de la mañana. Son 222 cantones que tiene el Ecuador. Hablemos de 200. Póngale que los 200 estén más o menos bien. Hay un promedio siquiera de 40 millones de dólares entre una planta potabilizadora de agua y una red de tuberías de agua potable y alcantarillado. Aproximadamente, más o menos. Pero si multiplicamos 200 cantones por 40 millones, es cualquier cantidad de plata. ¿Qué hacer para poder solucionar esa idea que realmente debería haberse hecho hace mucho tiempo y no se ha podido por la situación económica? ¿Sabe qué les digo yo a los alcaldes, señores alcaldes, con mucho respeto? Dejen de comprar camionetas, dejen de enlucir los parques, de hacer canchas. No digo que eso está malo, no digo que, pero eso les da más votos, ¿no? Porque es muy visible. Pero hagamos de estos temas, utilicemos el dinero con racionalidad, para lo cual el gobierno también tiene que cumplir con la obligación que tiene de dar los dineros a los municipios para que puedan ejecutar las obras. Pero yo creo que si por ahí vamos, es la mejor forma de sacar adelante a los ecuatorianos. Pero lo que ocurre, doctor, que como usted bien dice, son los votos, y peor ahora que viene una posible reelección. Así es. Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensar en el Ecuador del futuro, en el Ecuador de que tenemos que mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. No podemos volver a caer en una pandemia y no podemos colapsar los sistemas hospitalarios y no podemos ir tampoco yo me he ido, como usted se habrá ido a ciudades, a pequeñas ciudades donde uno dice, bueno, ¿dónde me lavo las manos? Y dice, no, aquí no tenemos sistema ni de agua intubada, peor de agua potable. Entonces, esas son las realidades profundas de los ecuatorianos, de nuestro querido Ecuador, que tenemos que mejorar. Y que el pueblo no ve eso. El pueblo ve lo que hace el alcalde, que llame la atención para darle los votos. Así es, así es. No, por eso estoy con usted. Y yo les he dicho igual. Y me dice, pero eso no da votos. Vicepresi me dice, no da votos. Digo, pero ustedes van a tener una escalera directa al cielo. Ustedes van a ir al cielo directamente si hacen lo que deben hacer. Es una gran verdad. Y muchas horas, por ejemplo, nosotros conocemos una planta de agua potable que la inauguró un exalcalde de Vinces, 5 millones de dólares y nacional. Y ahí está funcionando. Y Vinces tuvo años agua entubada y con problemas enormes. Ya lo solucionaron hace 3, 4 años. Sí, pero no quieren hacer todos ellos eso. Es un problema lo que usted dice, doctor. Pasando a la cuestión familiar. Conocemos, por lo que hemos leído, el asunto de su hijo. Su hijo no es el hijo de papá. Es un señor que ha hecho su vida en los Estados Unidos con muy buena posición económica a través de negocios digitales. Tiene una página, según tenemos entendida, muy grande tipo Facebook, que es competencia de Facebook y tiene una situación económica realmente increíble. Mucho mejor que la del papá. Así salen los hijos a veces. No, yo soy un mendigo al lado de mi hijo. Correcto, así es. Él es fundador de esta compañía. Viene, se casa y ahora el escándalo por A o B situación. Realmente indigna, mi querido doctor, le digo, acciones de esta naturaleza, la bajeza de la gente en un momento dado, ¿no? ¿Qué culpa tiene? El gobierno no ha hecho absolutamente nada y lo ha dicho el gobierno. Aquí no es la compañía que contrató a su hijo porque tiene las posibilidades. Ahora en este país es malo tener posibilidades económicas, habiéndole hecho con el sudor de su frente, a dejar un poco más decente ese sector con tanta gente que venía posiblemente del exterior y presentar al mundo lo que es la capital de la República, nuestra hermosa capital. Realmente indigna, doctor. Me imagino que usted también estará indignado por esta situación. Sí, gracias Vicente por hacerme la pregunta, porque me permite explicar. Como usted muy bien lo dice, mi hijo es un exitosísimo empresario. Él nació en los Estados Unidos cuando yo hacía una subespecialidad, pero él no ha dejado su nacionalidad ecuatoriana, quiere tanto al Ecuador como nosotros. La esposa es una modelo famosa, por lo tanto, ellos de forma bien habida, con su trabajo, han hecho una fortuna muy bien construida, digamos así, y decidieron venir a casarse en Ecuador, que me parece, a mí me encantó cuando tomaron la decisión. Es decir, utilización bienes privados para un evento privado.
porque muchas veces se han utilizado bienes públicos para eventos privados. Y ellos tomaron la decisión, comenzaron a hacer la planificación desde el mes de septiembre. Yo no he actuado absolutamente en nada, coincidencialmente ahora soy vicepresidente, pero más que vicepresidente soy papá de mi hijo, y lo que nos han escrito en las redes me ha causado mucho dolor, porque queremos al Ecuador infinitamente, y las decisiones que haya tomado la señora que organizó son decisiones de ella. Jamás yo, ni por un instante se me ocurrió llamar a alguien a decir que hagan esto o lo otro. Yo estuve de invitado como papá de él, y verdaderamente nos sentimos muy orgullosos de tener un Ecuador tan lindo. Verá que yo no soy quiteño, yo soy cuencano, y me siento feliz viviendo más de 30 años en la capital del Ecuador, porque el Ecuador es un país que tiene que ser mostrado de la mejor manera en el mundo entero. Definitivamente, cuando un matrimonio, sabiendo la capacidad de la persona que se casa, que no le pide a nadie, ¿por qué tirarle tanta bandera negra, doctor? Realmente ahí es cuando uno se da cuenta de la calidad de gente que tenemos, que no son todos así, ¿no? Pero son así es. Sí. Doctor, señor vicepresidente, ¿algo más en el futuro para la salud del país? Bueno, primero quiero agradecerle muchísimo por la invitación. Estoy siempre a su entera disposición. Vamos a trabajar por los más pobres, por los que menos tienen. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo. Vamos a continuar visitando hospitales, vamos a llegar a la noche a los hospitales, vamos a buscar la forma de mejorar la atención de salud, y vamos a ser absolutamente enérgicos con el manejo de los fondos públicos. Los manejos de los fondos públicos deben ser manejados de mejor forma que los dineros propios. Vamos a ser enérgicos contra la corrupción, y esperemos que esos resultados ya lo vayan observando los ecuatorianos. Le envío un abrazo muy grande, y la próxima que esté en Guayaquil quisiera tener el gusto de darle un abrazo de manera personal. Que tenga un lindo día. Muchas gracias, señor presidente. Sería un honor, sinceramente. Muchas gracias a usted, y en cualquier momento nos volvemos a topar. Muchas gracias.